Bueno, un saludo muy especial para todas las mujeres que en esta oportunidad nos acompañan en esta reunión. Estamos desarrollando en línea para poder cubrir así una necesidad que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Quiero aprovechar este espacio que estamos teniendo en nuestros hogares, aprovechando un poco la situación para que de esta manera, desde cada uno de sus hogares, podamos nutrirnos con el consejo de Dios. Quiero que en esta noche nos dispongamos a estudiar una porción más de las Sagradas Escrituras que van en función de esta reunión que hemos venido desarrollando en la Iglesia de Cristo en Manizales para hablar un poco acerca de lo que la Biblia demanda de las mujeres en la Iglesia del Señor. Y quiero que antes de que iniciemos, hagamos una breve oración a nuestro Dios y podamos así pedirle por todas nuestras necesidades. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias una vez más por todo lo que nos das, por ayudarnos, por permitirnos existir, oh Dios. Gracias por cuidar de nosotros y gracias, Padre, por alentarnos a hacer tu voluntad. Otórganos el privilegio, Dios, de poder servirte y de que esta tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y te pedimos, oh Dios, humildemente que seas tú nuestro compañero, nuestro guía, nuestra luz, nuestro Señor y nuestro Dios, que en toda esta situación que vive el mundo, Padre, podamos encontrar ese refugio en ti, esa ayuda en ti, Rey soberano. Colocamos en tus manos pues este espacio, rogándote Dios por todas estas cosas a través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces este estudio de la palabra de Dios. Y como les estaba anunciando ahorita en la introducción un poco de nuestro espacio, es algo que está enfocado a la necesidad sentida en la Iglesia del Señor de que las mujeres se preparen más para esa tarea, para ese ministerio, para ese trabajo que tienen en la presencia del Señor. Quiero para ello que me acompañen entonces para que empecemos a ver este tema según las Sagradas Escrituras. Nuestro espacio como tal habla acerca de corazón abierto, hogar abierto. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Aquí habla de que el corazón debe de abrirse, principalmente de la mujer, para hacer del hogar un espacio en el cual haya esa oportunidad de poder hospedar a mucha gente. Y cuando hablamos de hospedar nos referimos a recibir a nuestros familiares, a recibir a los amigos de nuestros hijos, que necesiten nuestra ayuda o que busquen un espacio en el cual ellos puedan sentirse tranquilos y cómodos en el buen sentido de la palabra, para que de esta manera podamos nosotros entender. Hay que apreciar un poco a través de la escritura que lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que podamos nosotros dar buen testimonio, dar buen ejemplo conforme a lo que es el mandamiento de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice aquí por medio del apóstol Pablo que la boca se ha abierto a vosotros, la palabra ha llegado a los corintios. Y de esa misma forma en que la palabra llegó a los corintios, también el corazón se ha ensanchado, porque lo que hace es abrirse más para de esa manera cobijar a muchos con el amor de Dios. Una mujer que esté dispuesta a servirle a Dios reconoce esa necesidad de tener un hogar dispuesto para poder servirle a Dios. Un hogar, una mujer que cuide de su hogar apropiadamente, que cuide de su esposo, que cuide de sus hijos, entenderá que la necesidad primaria es hacer de esa casa un buen reflejo de lo que espera Dios de cada una de nuestras vidas, ser luz y ser sal de la tierra con cada uno de nuestros hogares. Vamos a ver unos versículos de las Sagradas Escrituras. La mujer espiritualmente bella vive en esta tierra con un corazón abierto y con un hogar abierto. Entiende que su hogar o su departamento o el lugar donde él habita, donde ella habita, le pertenecen a Dios y que deben ser usados en el servicio a Dios. Allí debe de criar a sus hijos para que amen al Señor. Entonces, una mujer procura esto, procura que su hogar esté dispuesto para recibir a muchas personas con la finalidad de poder mostrar así el consejo de Dios a cada una de ellas. Y quiero referirme en esta noche
a esa oportunidad que tenemos nosotros con nuestros hogares. ¿De qué? De convertirlos en espacios donde la gente pueda sentir la presencia de Dios, donde las personas puedan sentir ese contacto espiritual que tanto necesita la humanidad. Y no solo eso, sino también que sus hijos encuentren en el hogar no un sitio donde se les está acusando constantemente o donde se les está forzando a hacer cosas en contra de su voluntad, sino más bien un espacio donde ellos sientan que allí realmente está la presencia de Dios. Vamos a ser un poco sinceros en esta situación, y es que a veces nuestros hogares se convierten en el peor lugar del mundo. ¿Por qué? Porque nuestras madres o las esposas o aquellas mujeres que habitan en estos hogares se vuelven o se ponen a la tarea siempre de mantener un hogar bien arreglado, una casa bien bonita, etcétera. Y detrás de todo esto lo que hacen es regañar constantemente a sus hijos porque de pronto en algunos momentos desacomodan o desarreglan. Aquí podemos evidenciar nosotros que no existe ese enfoque primario de entender que el hogar, nuestra casa, es para cobijar, dar tranquilidad, encontrar bienestar, en vez de estar atacando o dañando como tal a nuestra familia. Aquí es cuando el enfoque cambia. Nos ocupamos más en mantener las cosas físicas del hogar arregladas que en mantener el corazón de nuestros hijos arreglados, el corazón de nuestros esposos arreglados. Y esto es lo que afecta a esa relación con Dios. Nuestros hogares deben de estar dispuestos a servir, a ayudar. Deben de ser una luz para la sociedad en general, donde los hijos y su familia son una muestra de vivir en Dios. Vuelvo y reitero esto. A veces la gente no se convence de que seguir a Dios, de que ser cristiano sea lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque el testimonio de muchos hogares, de muchas casas de cristianos, simplemente es malo. No es algo en el cual se ve al cristiano feliz, rebosante de alegría por haber conocido a Dios, sino más bien espacios que se convierten en algo fúnebre, en algo digámoslo así en cierta manera, amarguras, tristezas, etcétera. Entonces la gente le teme convertirse a Dios por estos testimonios, esta luz que a veces nosotros damos, que no es luz, sino más bien oscuridad, que entorpece ese andar de muchas personas en el camino de Dios. Entonces nuestros hogares deben de ser una luz para la sociedad en general, donde los hijos y nuestras familias sean una muestra clara, un testimonio viviente de cómo es vivir en Dios. Son aspectos cruciales que nosotros deberíamos de entender. Aquí la autora como tal de este estudio se refiere en este aspecto y dice, una mujer hablaba tristemente de sus hijos con un anciano de la iglesia del Señor. Ella comentó, no sé qué salió mal. Yo los crié en la iglesia. Miren, hay muchas hermanas, muchas mujeres, muchas madres que llevan a sus hijos a la iglesia pensando que en la iglesia es donde se va a dar la solución a todos sus problemas, ignorando que la responsabilidad, la crianza o la siembra de valores espirituales, de aspectos de Dios en el corazón de nuestros hijos, son netamente responsabilidad como tal de los padres en los hogares. Y digamos que una gran porción, un gran porcentaje de estos aspectos se cultivan en los hogares. Entonces no podemos culpar nosotros a la iglesia porque nuestros hijos salen mal. No podemos culpar a Dios porque de pronto no hayan ellos tenido el cambio que ellos necesitan tener. Sino más bien que debemos mirar en cómo estamos actuando, procediendo nosotros con nuestros hijos en cada uno de nuestros hogares. A veces acostumbramos, y más en nuestra sociedad actual, delegar estas responsabilidades a terceros, entregar la crianza de nuestros hijos a los hermanos de la iglesia, a los maestros que dan las clases o a los ancianos de la iglesia y omitir la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como madres, de trabajar en la crianza de cada uno de ellos y de inculcarles valores espirituales. Nosotros a veces nos enfocamos más en eso que en ver realmente que la responsabilidad reposa sobre cada uno de nosotros. El anciano la miró amablemente y dijo, hermana, usted debió haberlos criado en el hogar y entonces haberlos traído a la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 8, en el versículo 12 dice la palabra, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según
lo que no tiene. Y siempre coloco este versículo como una enseñanza primordial en cuanto a la voluntad que demanda Dios de cada uno de nosotros, la cual debe de ser buena, debe de estar dispuesta a agradarle a Dios, a agradar con nuestras vidas al Creador de todas las cosas. Y con esto quiero simplemente sembrar esta idea en su mente. Nosotros no podemos andar forzando a nuestros hijos a que les sirvan a Dios. No podemos obligarles a que se acerquen a Dios. Más bien es conquistarles. ¿Conquistarles por medio de qué? Conquistarles por medio de la palabra del Señor y conquistarles por medio del actuar suyo, del proceder suyo como mujer cristiana en la presencia de Dios. Entonces, una mujer que irradia felicidad, que irradia tranquilidad, que irradia amor fraternal, que irradia pureza delante de Dios, es una mujer altamente atractiva para sus hijos y para su esposo en el hogar. Y vamos a ser un poco más francos al respecto en decir que cuando una mujer vive conforme al corazón de Dios, todo lo que le rodea le favorece y hace que todo el mundo quiera ser como ella, empezando por sus hijos y empezando por su esposo. Entonces es un buen testimonio, una buena manera de influenciar la vida de los demás. Entonces hay que entender esto. Nosotros no llevamos a nuestros hijos por obligación, no les imponemos, sino que más bien los conquistamos para el Señor. Y esa conquista debe de ser de esta manera, con la palabra y con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta delante de Dios y delante de muchas personas. En Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 1, para reforzar este concepto, dice el apóstol Pablo acá: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primario, primordial, ¿debe de existir qué? Debe de existir ese amor como tal por las cosas de Dios. Usted puede tener muchas cosas en su vida. Puede pensar que si hace X o Y cosa, pero olvida que lo debe de hacer de buena voluntad, hacerlo con amor delante de Dios, es algo que no va a ser percibido de la manera correcta. Seguimos leyendo el contexto bíblico como tal, dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puede haber un esfuerzo enorme detrás, que usted diga lo voy a hacer porque me tocó, pero si no está acompañado de la verdadera voluntad que espera Dios, de ese amor, de ese deseo, de esas ganas de servirle a Él, tristemente lo que dice el Espíritu Santo aquí es de nada sirve, sino que simplemente es algo como que retumba, resuena, pero no tiene propósito. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren, es algo notorio que aquí el Espíritu Santo dice por medio del apóstol Pablo en relación a esto. Y con esto es que podemos fundamentar a través de la Biblia la enseñanza que estamos dando. Y es los hijos, el esposo no se obligan, no se les impone, sino que más bien se conquistan, se ganan con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de hablar delante de ellos. Su condición como mujer, la forma en cómo usted ve la vida, la forma en cómo usted ve las circunstancias, en la forma en cómo usted vive en su casa, va a impactar de manera directa en la vida de cada uno de los seres queridos que usted tiene a su alrededor. Entonces, eso depende mucho de su situación como tal, a nivel emocional, mental, espiritual y físico delante de Dios y delante de su familia. De nada sirven las cosas por fuerza o deber, deben hacerse de corazón y con amor delante de Dios. Una mujer de gran belleza espiritual no fuerza a su familia, más bien conquista el corazón de sus hijos, conquista el corazón de su esposo con su buen actuar ante Dios y ante ellos. Es un aspecto bastante crucial, bastante importante que nos declara la palabra. Algunas veces una mujer decía, se preguntaba a sí misma si los alimentos a nuestras visitas, si alimentaban a sus visitas o si alimentaban el orgullo. ¿Y por qué decía esta frase? Porque a veces en las visitas busca darse una muy buena impresión con la comida, con la forma de presentar la casa, etcétera.
pero olvidamos nosotros lo que realmente importa y es la actitud del corazón, es la forma en cómo usted recibe o da apertura de su casa a las personas que le visitan. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Estamos tan ocupadas que no podemos tratar a nuestras visitas como personas? Parece como si en vez de ir personas a visitarnos fueran más bien a juzgarnos, como si fueran jueces de limpieza o jueces de comida. Y esto no es así. Simplemente es que un plato sencillo de comida, pero una conversación amena, puede hacer de ese momento el mejor momento del mundo. Y todo está es en eso, en que una mujer esté dispuesta y preparada con su corazón cargado de amor hacia las personas para que su hogar se convierta en un entorno como tal de tranquilidad, de alegría, de deseos de querer estar allí. Sigue diciendo ahí como tal el texto, las vemos simplemente como objetos que debemos alimentar. Uy, esto es supremamente algo incluso fuerte, pero que debemos de considerar nosotros. Vemos a esas visitas así, como simples objetos que debemos alimentar o como seres humanos, como personas que están necesitadas de qué, necesitadas de consejo, necesitadas de ayuda espiritual, necesitadas de lo que Dios espera de cada una de ellas. Entonces son aspectos que nosotros deberíamos de considerar para que así hagamos las cosas como dice Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9 en adelante, podemos nosotros encontrar esta enseñanza. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí el Espíritu Santo dice que el hospedar debe de darse en cada uno de nosotros sin murmuraciones, cada uno según el don que Dios pues nos ha otorgado, ¿cierto? Que hemos recibido de parte de Él y debemos de administrarlo apropiadamente como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, son aspectos en que nuestras pertenencias, nuestras casas, nuestros hogares se convierten en espacios en los cuales podemos nosotros usar para poder llevar así el testimonio de Jesús en nuestras vidas hacia las demás personas que nos están visitando. Es una tarea importante que cada uno de nosotros debe de hacer. No solo es proveer alimento, también es dar consejo, ayuda espiritual y buen testimonio. Yo siempre he dicho que el hogar es el mejor lugar de la tierra. Es donde usted puede estar con su familia, con sus seres queridos, descansando, compartiendo con ellos, teniendo experiencias, estudiando el consejo de Dios y todo lo demás. Pero si usted en su casa como mujer se convierte en alguien que pasa, en vez de estar alegre, amargada, en su corazón lleno de tristeza, lleno de afanes, lleno de cosas que se preocupan más de lo material que de lo espiritual, ese lugar, en vez de convertirse en el mejor lugar del mundo, lo que hace es convertirse en un espacio donde solo abunda el estrés, donde solo se transmiten todo ese tipo de cosas. El cristianismo debería de reevaluar mucho esto y darnos cuenta nosotros que la vida en Dios es supremamente agradable siempre y cuando nosotros sepamos vivir, hacer las cosas conforme al Espíritu Santo. Podemos leer en Proverbios capítulo 17, versículo 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Este versículo encaja perfectamente en lo que estamos hablando. Mejor es un bocado seco y en paz que en esas casas en las cuales las mujeres permanecen más llenas de amargura, llenas de problemas, llenas de dificultades, llenas de tristeza, con un corazón aún no convertido por el poder de Dios, por el amor de Dios, sino más bien cargado de todas estas cosas que hacen que en el hogar se respire un ambiente, en vez de paz, de contiendas, de situaciones difíciles que a veces se vuelven insoportables de manejar. Es común a veces en nuestra sociedad encontrar personas o esposos que dicen, qué pereza llegar a la casa, qué pereza tener que encontrarme con mi esposa. Y uno, o a veces la sociedad culpa a estas personas por decir estas cosas, pero no se dan cuenta a veces que en los hogares pueden existir piedras de tropiezo, como las esposas, que no están viviendo una vida como dice Dios que debemos de vivir. El Espíritu Santo dice en su palabra que nosotros deberíamos de estar siempre alegres, gozosos, porque hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano debe de tener una vida de alegría, una vida de paz, una vida de tranquilidad, en la cual pueda cobijar a muchos y hacer de su hogar un sitio en el cual muchas personas quisieran permanecer.
Es algo que nosotros deberíamos de considerar realmente y como mujeres en los hogares deberían de darse en cuenta de ello para que así puedan reconocer esta necesidad de cambio que necesita tanto cada una de nuestras hermanas. No se trata de tener una casa formidable ni un plato de comida tipo gourmet. Se trata de que su hogar se convierta en el mejor lugar de la tierra en el sentido espiritual, emocional y mental, lleno de armonía y lleno de tranquilidad. Esto es súper necesario en cada una de nuestras casas. Es importante, mujeres, que entendamos que ustedes que tienen ese oficio, esa tarea tan importante, tan vital, que es la de estar al cuidado de sus familias junto a sus esposos, que son o comparten esta obligación, esta responsabilidad, que son llamados a ser uno solo con su esposo, trabajen fuertemente en este aspecto, en desearlo, anhelarlo, en procurarlo, para que así su hogar, sin importar cuán grande o pequeño, cuántas cosas tengas o no tengas, qué plato de comida sirvas o no sirvas, esté lo primario, lo valioso, que es la tranquilidad y la paz espiritual que Dios demanda a través de su palabra. Proverbios capítulo 31, versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esto es un aspecto formidable que nosotros encontramos aquí en este contexto de la palabra de Dios. Un esposo que encuentra una mujer virtuosa, que usted puede leer ahí en el versículo 10, antes de este versículo 11, se va a dar cuenta que sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque es el complemento, la ayuda que todo esposo necesita en encontrar a una esposa en la cual su corazón va a estar confiado y que no nos hará carecer de ganancias, sino más bien que procurará el bienestar de nuestras casas, de nuestras familias, que es lo que nosotros como esposos procuramos hacer y que es un mandamiento de Dios para nosotros como esposos. Encontrar esa ayuda en la cual nosotros veamos un apoyo total frente a esa ausencia que nosotros tenemos a veces en nuestras casas, pero saber que allí están nuestras esposas procurando el bien para nuestros hijos y para todos aquellos que estén en casa. Entonces es importante que entendamos esto, hermanas, y que trabajemos fuertemente en este aspecto. No omitamos este consejo como tal del Espíritu Santo. Versículo 12 dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Una buena mujer, una mujer espiritualmente bella, que procura mostrar el amor de Cristo, el amor de Dios a través de su vida, procura el bienestar para sus hijos y su esposo, no va a procurar el mal. Y esto lo hace no una semana y a la semana siguiente cambia todo, no, esto lo hace todos los días de su vida. Podemos seguir leyendo este contexto de Proverbios que dice estas grandes verdades. Versículo 21 de Proverbios 31. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Miren, esto es un aspecto que nosotros debemos de tener presente. La mujer procurará siempre mantener a su familia con todo lo necesario para que de esta manera cualquier situación no vaya a afectar como tal a su hogar. Entonces se preocupa y se ocupa de cada uno de estos aspectos. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es un adorno, es supremamente satisfactorio encontrar a una mujer, hablar sabiamente, emplear sus palabras para edificar en vez de destruir. Esto es algo que deberíamos considerar, tener como enfoque, como algo primario en nuestra existencia, y es que el abrir nuestra boca debería de darse para solo edificar en vez de destruir. Como suele suceder a veces que las mujeres pasan más tiempo entremetiéndose en las cosas ajenas, criticando, destruyendo, que en vez de estar edificando y construyendo muchas vidas de muchas personas. Podemos seguir leyendo. Proverbios capítulo 31, versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está su lengua, que ya lo habíamos dicho, un versículo supremamente importante y que quería reiterarles para que de esa manera entendamos que debemos de cumplirlo. Ahora, quiero centrarme y quiero volver a este versículo. ¿Por qué? Porque la mujer que quiere hablar con sabiduría, la habitar en esa clemencia de Dios y que su vida, todo lo que ella es, esté impregnada y a la vez también dando destello de esto,
Es una mujer que claramente hace un estudio concienzudo de la palabra de Dios, buscando entender qué es lo mejor para cada persona, sea para sus hijos, sea para su esposo, sea para sus amigas, sea para los que van a su casa, etcétera, los amigos de sus hijos. Comparte, aprovecha toda oportunidad, todo espacio para así poder hablar de las cosas de Dios, de esa ley de la clemencia que viene de parte de Dios. Entonces, aquí es enfocarnos, centrarnos en este aspecto, en esta enseñanza principal que da el Espíritu Santo de que es una mujer que está procurando predicar el consejo de Dios a cuanta persona tiene oportunidad. Entonces, para que veamos ese aspecto. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Una mujer espiritualmente bella, comparte para las necesidades de los santos y practica la hospitalidad para que de esa manera en su hogar pueda tener esa oportunidad, ese espacio de poder compartir el consejo de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hebreos capítulo 13 versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Quiero enlazar esto con la enseñanza que estábamos leyendo en Proverbios capítulo 31. Y vamos a leer en el versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aquí hay algo importante y es una mujer espiritualmente bella que confía, que busca parecerse más a Cristo, sembrar a Dios en su corazón. Es alguien que procura estar compartiendo, hospedando a los demás, sirviendo, siendo hospitalaria con los demás y alargando su mano como tal al pobre y al menesteroso que lo necesita. Ahora, esta pobreza no se refiere solamente a lo económico, no se refiere solamente a la carencia de bienes materiales, se refiere también al aspecto espiritual. ¿Cuántos de los amigos de sus hijos pueden tener esa pobreza espiritual? Y que al ir a su casa, en vez de usted presentarse ante ellos con una mala cara, porque usted piensa y dice, qué pereza, ya vienen los amigos de mis hijos a mi casa a desordenarlo todo, a dañarlo todo. En vez de hacer eso, ¿por qué no sale con una sonrisa, le da la bienvenida, son amigos de sus hijos y aprovecha el espacio para mostrar la presencia de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios a cada uno de ellos? Esto hará que su casa se llene de esta bendición de parte de Dios, en la cual muchas personas van a poder ver en usted a alguien de alta confianza para poder así buscar el consejo necesario para cada una de sus necesidades. Todas estas invitaciones a orar hacen que una mujer sea bella espiritualmente. Cuando nosotros somos mezquinos con nuestras casas, mezquinos con lo que tenemos, cuando solo miramos a ver, mantenemos a veces como tan pendientes de esos aspectos y olvidamos lo que realmente espera el Espíritu Santo, que es un compartir con todos nuestros hermanos, dañamos esa belleza espiritual que espera Dios que cada uno de nosotros tenga. La mujer espiritual que abre su hogar al mundo entiende que su casa no es solo para su propia comodidad y la de su familia. Miren, este es un aspecto importante y reitero esa parte. Toda persona que va a su hogar, toda persona que va a su casa, debería de encontrar esa comodidad, esa paz, esa tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede ofrecer, su palabra. Aunque este es un aspecto muy importante y hablamos de eso, que la privacidad es necesaria para poder cultivar y trabajar en la familia, en los valores, sembrar aspectos cruciales para la crianza de nuestros hijos, también nuestro hogar es un reflejo claro para las personas externas. Y aquí hablamos de eso. El hogar de una mujer es el reflejo de su alma. Si usted solo se ocupa en mantener su casa limpia, en querer aparentar bienes materiales, en querer que siempre le halaguen su casa, usted es una persona que ha ocupado su corazón con lo material. Considera que el valor que le va a dar a usted la sociedad se lo da es por cuánto tiene, no por cuánto es usted, ¿sí? Como persona, como ser humano, como cristiana, como hija de Dios. Por ende, el hogar de la mujer que imita a Cristo también es un refugio para aquellos a quienes el mundo ha oprimido. Esta es una enseñanza importante.
porque el hogar puede convertirse en ese espacio, en ese sitio donde las personas pueden encontrar consejo oportuno, ayuda oportuna para todas las dificultades, situaciones que pueden estar atravesando. Su hogar es un refugio para aquellos que desean escapar de la cultura mundana. ¿Por qué? Porque en el hogar de una mujer cristiana, el hogar que representa a esa mujer con una belleza espiritual en Dios, es un hogar, perdón, que no va a tener culturas mundanas, sino solo los aspectos de Dios, las enseñanzas de Dios. Entonces es algo crucial que deberíamos de considerar. Podemos seguir leyendo ahí lo que dice el Espíritu Santo en relación a cada una de estas cosas. La mujer espiritualmente bella posee su casa y no permite que su casa le posea. No permite que su casa interfiera con su amor para su familia o con su hospitalidad hacia la gente en el mundo. Entonces, recordemos, somos administradores de nuestros bienes y esos bienes son los que debemos de colocar al servicio de muchas personas que están necesitadas de buscar ese consejo de Dios. Entonces, cuando usted no invita a nadie a su casa porque piensa que le van a ensuciar los muebles, le van a ensuciar su piso que tanto le ha costado de limpiar, o le va a tocar servir algo de alimentos, y de pronto teme servir algo que no le guste a la persona, usted tiene un enfoque más en lo material que en lo espiritual. Porque si usted realmente se enfocara en lo espiritual, tendría su casa a puertas abiertas, permitiendo que viendo en todo aquel que llegue, la oportunidad de poder predicarle así la palabra de Dios y poder llevar esta alma a Cristo que tanto necesita este mundo que hagamos por cada ser humano. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Esta es una bendición, una realidad, una gran verdad dada por Dios a través de su palabra. Dice, bendecirá la morada de los justos. Entonces, para que usted comprenda un poco cada vez que usted coloca su hogar al servicio de Dios, a las causas de Dios, a las causas espirituales, va a recibir bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si su casa es un lugar que presenta un claro reflejo de lo que es vivir en Cristo y todo el mundo quiere estar allí, obviamente Dios va a colocar en su vida bendición. Miren, hay una enseñanza primordial en el Nuevo Testamento cuando María había escogido la mejor parte y era estar a los pies del Señor Jesucristo y Marta ocupada en todos los asuntos. No es que el Señor Jesucristo diga que es pecado el que una mujer se ocupe de estas tareas, no. Se refiere más bien a que María había escogido la mejor parte y era estar a los pies del Señor. Entonces la mujer espiritualmente bella se interesa más en esa mejor parte, que es estar adornando su casa con aspectos espirituales, con cosas espirituales, con alegría, con sencillez, con tranquilidad, con esperanza para todo aquel que la visita, para todo aquel que la acompaña, y va a tener su puerta abierta porque quiere que todo el mundo llegue a su casa para así poder hablarle de Dios a todas las personas. Son aspectos importantes. Conoce la diferencia entre una casa y un hogar. Entiende que su casa es la estructura en la cual su familia vive, pero que su hogar es la vida que su familia tiene dentro de las paredes de esa casa. Estos son dos aspectos que no podemos confundir. El hogar, la casa como tal, es una estructura: paredes, ladrillo, concreto, cerámica, camas, televisor, cocina, escritorios, etc. Esa como tal es la estructura. Pero ahí vive una familia y esa familia es un hogar. Y depende de usted el cómo lleve a cabo ese hogar, el cómo se administre ese hogar. Entonces, un hogar puede convertirse o puede tener un enfoque en lo material o tener un enfoque en lo espiritual. Eso depende de usted como mujer. Depende mucho de qué orientación tiene usted en su hogar y qué es lo que transmite usted a su familia y a sus hijos. Porque si usted solo transmite preocupación por los bienes materiales, por las cosas materiales de su casa, eso es lo que su familia va a percibir, solamente va a mostrar. La mujer espiritualmente bella inspira a sus hijos a enseñar a otros y traerlos a su casa para ser edificados. Su hogar demuestra la comunión de la iglesia primitiva en la cual los miembros comían juntos, oraban juntos, se regocijaban juntos y sufrían juntos. Vamos a leer esa enseñanza en Hechos capítulo 2, en el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Había una apertura de los hogares cristianos en el primer siglo, de estas esposas, de estas mujeres, hacia todos estos siervos de Dios, y lo que se procuraba o se hacía siempre era tener una comunión entre los santos y hacer que cada casa se convirtiera en un espacio agradable para las cosas de Dios. Estos son aspectos que nosotros debemos entender, mostrar, para que así podamos nosotros comprender lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. La familia que ama al Señor ora frecuentemente e incluye a los huéspedes en su tiempo de oración. Cuando es tiempo de estudiar la Biblia, se debe incluir a los huéspedes. Esto es algo importante, miren, no porque haya visitas usted tenga que parar sus cosas espirituales, sino más bien antes procurar hacerlas, para que de esta manera el visitante o el huésped comprenda que en este hogar habita Dios y claramente va a ser algo que va a ser de alabar, va a ser de resaltar como tal en ese hogar. Entonces considere esto, son aspectos importantes que nosotros debemos de tener presentes al momento de abrir las puertas de nuestras casas a aquellos quienes nos visitan. Debemos amar incondicionalmente en nuestros hogares. Una madre, en vez de estar sembrando tristeza, sembrando cosas que van a afectar el estado anímico de su familia, de sus hijos o de su esposo, debe de estar sembrando amor, debe de estar sembrando alegría, debe de estar sembrando satisfacción, debe de estar sembrando apoyo incondicional en cada uno de sus hogares. Nuestro amor debe de ser la misma clase de amor que Cristo tuvo por nosotros. Cristo fue paciente y sigue siendo paciente para con la humanidad. Aprendemos de él eso, la paciencia, el ser pacientes los unos con los otros. Este es el amor ágape y esta clase de amor siempre tiene un precio. Es algo que nosotros debemos de considerar, en entender, procurar en cada una de nuestras familias. Como mujeres aprenden que en 1 Corintios 15:24 Jesús entregará a su familia, la iglesia al Padre. Y eso es exactamente lo que una mujer espiritual intenta hacer también. Entregar su familia ¿a quién? Al Señor. Y poder ser una influencia como tal en su familia para llevarlos a Cristo. Y a todos los que entran por las puertas de su casa, lograr impactar sus vidas, influenciar en sus vidas. A menudo es difícil compartir nuestros hogares con otros. Esto es una pregunta. ¿A usted le es difícil compartir su hogar con otra persona? Podemos preguntar también, ¿cómo podemos hacer un esfuerzo consciente para ensanchar nuestros corazones? ¿Les va a costar algo? Vamos a meditar en estas preguntas y espero que cada una de ustedes allá en su casa, lo haga. Piensen en esto, en cómo están operando en sus familias, en cómo están operando en sus casas. ¿Se ocupan más de los aspectos materiales que de los espirituales? Entonces, ¿cómo se va a esforzar usted de aquí en adelante para ensanchar su corazón y para entender que Dios espera algo de usted? Si nuestras familias son una entidad singular que trabaja para servir al Señor, ¿cómo podemos usar nuestros hogares para atraer personas a Cristo? Esta es una muy buena pregunta. Aspectos cruciales deben de desarrollarse aquí, porque para poder atraer personas a Cristo deben de tener ustedes características bien desarrolladas en cada uno de sus hogares. ¿Cómo pueden nuestros hogares reflejar la comunión de la iglesia primitiva? Lo leíamos hace un momento en Hechos capítulo 2, en el versículo 38 en adelante, todo ese contexto hasta el 47. Vemos cómo la iglesia, cuando tiene su inicio, los hermanos daban apertura a sus casas para poder servirse los unos a los otros, tener comunión los unos con los otros. Y dice aquí que se partía el pan por todas las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie era egoísta con lo que tenía, sino que todo lo colocaban al servicio de los hermanos. Ahora, vamos 2000 años hacia adelante a nuestra época. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros mostrando que somos esa iglesia del primer siglo? ¿Estamos abriendo las puertas de nuestro hogar? ¿Estamos colocando nuestros bienes al servicio de las personas, de nuestros hermanos, de poder ser influenciadores importantes sobre sus vidas? Pregúntese eso. Espero que esta enseñanza sea de gran utilidad para cada una de ustedes, que puedan ver en estos estudios que estamos compartiendo de la palabra de Dios a través de estos medios aspectos esenciales para que su vida sea transformada cada vez más. Sigo haciendo esta invitación. Si usted necesita un consejo espiritual, puede escribirme al WhatsApp 316-730-4014 y con gusto le puedo dar
porciones de las Escrituras, una enseñanza espiritual acorde a su necesidad para que así usted pueda acercarse más a Dios. No dude en escribir, es importante que lo haga. Estaré pendiente. Si no logro responder de inmediato, puedo hacerlo en la medida que sea posible, brindarle una respuesta conforme a lo que Dios espera de usted a través de su vida. Entonces, agradezco mucho a las hermanas que se han conectado, a las personas que nos han acompañado en esta enseñanza en línea y espero en Dios que pueda realmente tocar a su corazón, tocar su hogar y que a partir de ya pueda tener usted un cambio positivo en su vida y su espíritu delante de Dios realmente sea bello como espera Él que sea. Quiero que me acompañen entonces para que terminemos con una oración y así podamos pedirle al Dios creador de todas las cosas eh, que nos bendiga y que nos ayude mucho en esta situación en la cual nos encontramos. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos otorgas, por permitirnos la vida, por permitirnos, oh Dios, poder escudriñar tu consejo y esperamos siempre, Padre, poder tener esta palabra como la fuente primaria para recibir el consejo necesario y corregir nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar delante de ti. Ayuda a que nuestros hogares sean un claro reflejo de tu amor y que seamos luz y sal de la tierra para muchas personas. Permite, Dios, que podamos alcanzar a muchos con tu palabra y que nuestro testimonio sirva como puente, vehículo, Señor, para que muchas personas lleguen al conocimiento de tu verdad. Otórganos el privilegio, Dios, de poder hablar tu palabra con denuedo por donde quiera que vayamos. Permítenos que en nosotros haya ese amor inquebrantable a tu voluntad y que todo lo que hagamos siempre sea honesto, sincero delante de ti y sobre todo, Dios, que esté acompañado de amor y de pureza delante de tu presencia. Colocamos en tus manos, pues Dios, toda esta situación que el mundo vive. Te pedimos por aquellos que están trabajando fuertemente, diligentemente en encontrar una cura para toda esta situación que se ha desarrollado, Dios, y que bendiga sus hogares, sus familias, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, a todos aquellos a quienes aman, para que así Dios puedan encontrar en ellos y en ti inspiración para poder ser de ayuda para toda la humanidad. Te damos gracias por todo lo que nos das, te damos honra, honor y gloria y te pedimos todas estas cosas a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Dios nos bendiga grandemente y espero que sea de utilidad. Recuerde que puede escribirme si necesita de algún consejo o ayuda espiritual. Dios nos bendiga grandemente a todos.